Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con la serie de videos explicativos, en este caso, composición de un vector a partir de sus componentes cartesianas. Tenemos el dato, las componentes cartesianas, que serían la componente fi y la componente fx del vector f. A partir de este dato, realizamos la composición por el método del paralelogramo. Recuerden que el método del paralelogramo consistía en trazar desde el extremo de cada uno de los vectores una paralela al otro vector. De esa forma se construye un paralelogramo, que en este caso va a ser un rectángulo o un cuadrado, debido a la naturaleza de las componentes que son perpendiculares entre sí, ¿sí? De esa manera tengo este vector fi paralelo a este lado, y esta componente fx es paralela a este lado, ¿sí? La diagonal es el vector resultante que estamos buscando, ¿sí? Y necesitamos también obtener un ángulo alfa medido con respecto a la horizontal, que es el eje x. Bien. Habiendo obtenido dos triángulos rectángulos, ¿sí? Vamos a considerar el triángulo formado por f, fi y fx, el triángulo de abajo, y a él vamos a aplicarle, por ser triángulo rectángulo, vamos a aplicarle el teorema de Pitágoras, que dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de cada cateto, ¿sí? Tengo fx y fi catetos, y f es la hipotenusa. De esa manera, pasamos este exponente como índice, raíz, y sería despejar el valor de f. Con eso obtenemos el valor del módulo del vector f como la raíz cuadrada de fx al cuadrado más fi al cuadrado. Pero esto no termina acá, porque como sabemos, un vector necesita, además de su módulo, algún otro dato que me indique la dirección y el sentido. Y eso lo obtenemos con el ángulo, hallando el ángulo alfa, que lo hacemos mediante la función inversa de la tangente. O sea, sabemos que la tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente, y para hallar el ángulo alfa, tengo que aplicar la función inversa, que es tangente a la menos 1 del cociente de fi sobre fx. De esa manera obtenemos la función, el ángulo alfa, para completar junto al módulo los componentes del vector, ¿sí? Entonces, repasando, partimos de la base del dato de las componentes cartesianas, ¿sí? O sea, a 90 grados. Realizando el método gráfico por paralelogramo, obtenemos el vector resultante. Pero resulta que esa figura que se forma es un triángulo rectángulo, o sea, es un cuadrado o un rectángulo que el vector resultante es la diagonal, ¿sí? Entonces, por la naturaleza de las componentes, fi y fx son perpendiculares entre sí, lo que hacen que estos dos triángulos sean rectángulos. Podemos aplicar el teorema de Pitágoras para despejar f, y luego la función inversa de la tangente para hallar el ángulo. Bien, espero les haya servido y nos estamos viendo en un próximo video.